Te voy a contar una historia que oí hace poco, la verdad no estoy seguro de que sea inventada, lo más probable es que sea la pura verdad. Aunque existan cosas poco creíbles y la verdad hasta yo mismo dudé de su veracidad, déjame decirte que esta historia no es para miedosos ni asustadizos. Teniendo eso en cuenta puedo comenzar a contarte la historia. Hace algún tiempo no muy largo, vivía un hombre muy rico en las afueras de esta ciudad. Aquel hombre tenía mucho dinero en propiedades, en tractores y poseía una de las haciendas más productivas de todo el valle. Ese hombre tenía 70 años y no tenía hijos ni alguna familia cercana. Ese hombre se llamaba José. Tenía un personal de atención para cada propiedad que tuviese, él era la cabeza general de todo su imperio, siempre se jactaba de que él mismo se había forjado toda esa reputación, y que él con sus propias manos y sin ninguna ayuda había logrado obtener todas sus riquezas. En su casa tenía mucha servidumbre, como un cocinero, personal para su jardín ya que su casa era casi una mansión, una ama de llaves, un sirvienta de aseo, y su sirviente personal, era un joven tartamudo. Él le atendía día y noche, ya que en su vejez José necesitaba mucho apoyo para moverse, para bañarse e incluso para comer, ya que las fuerzas le habían abandonado. Los empleados siempre se preguntaban si era cierto o no que don José tuviera tanto dinero sin ninguna ayuda. Eso era bastante extraño. Últimamente don José se quejaba mucho de un dolor en su cabeza. El tartamudo, que se llamaba Lucio, lo llevó hasta la clínica e hizo que examinaran a don José, con médicos especializados, con conocimientos vastos de medicina y que pertenecían a la clínica más cara de toda la ciudad, y que por lo tanto la mejor que había según don José. A esto los médicos no encontraron el origen de los dolores de cabeza de don José. Era un caso muy extraño y tenía explicación. Le hicieron muchas pruebas y exámenes, pero ninguna arrojaba un resultado concreto. Así que los doctores, después de tanto hacer exámenes, lo mandaron a su casa a guardar reposo hasta que tengan unos resultados confiables. Todas estas indicaciones le fueron dadas a don José en persona, porque suponían que el tartamudo no entendería por su condición, pero no era así. Lucio era una persona muy noble, y le encantaba ayudar a las personas en todo momento, y fue así como llegó hasta don José algunos años atrás. Este lo recibió con una extraña alegría, que poco a poco fue convirtiéndose en regaños sin fundamento, e incluso en burlas por su condición de tartamudo, por parte del mismo don José. Ese día volvieron a casa para descansar y hacer que don José guarde reposo, ya que el dolor de cabeza se había intensificado. Su casa se encontraba en las afueras de la ciudad, un poco alejado diría yo, pero tenía todas las comodidades posibles, y nada le faltaba. Los médicos le recetaron algunos calmantes, y Lucio amablemente los aceptó prometiendo darle cada dosis a don José hasta que mejore por el momento. Volvieron a la casa de don José y Lucio ayudó incluso a recostarlo en su cama. Entonces recibió una fuerte palmada por parte de don José, diciéndole de que lo cuidara mejor, que sería por su culpa que estuviese enfermo. Lucio no dijo nada y lo dejó descansando habiéndole dado previamente sus medicinas para el dolor. Salió de la habitación de don José y encontró a todos los empleados escuchando en la puerta. Todos se dieron cuenta y se fueron a la cocina. Allí también llegó Lucio. Entonces todos le preguntaron por qué seguía atendiendo a ese viejo gruñón. Al final tal vez ni te pague la mensualidad. Cuando está de mal humor es así. No creo, dijo Lucio, él siempre fue así, pero tal vez cambie o se arrepienta de sus acciones, dijo Lucio, recordando que 2 años atrás, don José había dicho: Señores, todos ustedes me han ayudado estos últimos años, y cuando yo muera les daré una parte de mi fortuna a cada uno de ustedes, y serán bien recompensados por ello. No se preocupen nunca, señores. Era por ello que Lucio esperaba que algún día las palabras de don José se hagan realidad, no deseando su muerte claro está, pero daría lo mejor de sí para atenderlo y que don José viese en él a una persona honesta y muy trabajadora que pudiera ser merecedor de una pequeña parte de su fortuna. Era por ello también que afrontaba cada maltrato que recibía por parte de don José. Era así con todos los empleados, siempre fue un abusador y un denigrante de sus fieles servidores.
Pero todos se consolaban cuando recibirían su pago y tenían estabilidad de trabajo. Por ello no dijeron nada a las palabras de Lucio y cada uno se fue a dormir tranquilamente. Esa noche, Lucio no pudo dormir, ya que la preocupación económica de su familia lo aquejaba. Sus padres tenían una fuerte deuda para pagar la hipoteca de su casa y además habían sido estafados por unos miserables que los engañaron con la supuesta compra de unas viejas casas. Ellos al igual que él eran nobles y buenos, pero parecía que el mundo no se conformaba con ello, y los obligasen a ser personas malas. Sin embargo ellos seguían siendo muy buenos. Esa madrugada, escuchó unos gemidos de dolor que provenían de la habitación principal, la de don José. Se levantó y fue de inmediato a ver qué pasaba, porque los demás seguramente ni interés por hacerlo. Rápidamente llegó y vio a don José retorcerse de dolor, y tocarse el pecho con mucha intensidad. Fue al estante donde guardaba las píldoras para el dolor y se las dio, lo sentó en su cama y lo sujetó con el brazo, y con el otro le dio la píldora, y le hizo tomar el agua. Por unos minutos don José se tranquilizó y se apoyó en el brazo de Lucio, pero todo cambió luego de otros minutos. Nuevamente se comenzó a retorcer, esta vez botaba espuma por la boca, y convulsionaba demasiado. Lucio intentaba calmarlo pero no cedía. Entonces llegó hasta un punto en el que abrió la boca como si fuese a gritar, la espuma dejó de salir de su boca y sus ojos se voltearon hacia atrás, dejando ver solo un blanco intenso. Don José había caído muerto en su cama, y Lucio había quedado impactado al ver morir por primera vez a un ser humano. Vio como la piel de don José se secaba rápidamente, y se pegaba a sus huesos, dejando notarse la mortalidad. Acababa de morir hace unos segundos, y pareciera que estuviese así varios días. Entonces Lucio sintió un frío intenso que entró por la ventana, como una fuerza fría que venía a llevarse algo. Así fue, la ventana se abrió, sintió ese frío recorrer cada rincón del cuarto y luego marcharse por la misma ventana cerrándola tras de sí. Eso traumatizó más a Lucio. Al día siguiente en el velorio de don José, solo estaban presentes los abogados del difunto y los socios empresariales, así como los sirvientes y empleados. Durante el velorio, todos fueron invitados a la sala donde se haría la lectura del testamento de don José. Allí el abogado leyó todas las cláusulas del testamento, donde especificaba que todas las acciones pasarían a sus socios comerciales, y que las propiedades pasarían también a sus socios. El abogado mencionaba cada propiedad, cada objeto, cada cuenta en el banco, pero en ninguna mencionaba a los demás sirvientes como herederos de ninguna cosa. Así fue llegando hasta el final. Lucio no recibió ni un centavo, ni un solo papel, ni siquiera el agradecimiento del difunto. Todos los sirvientes se marcharon furiosos, dejando sus atuendos y tirando la puerta tras de sí, dispuestos a nunca más volver ni acercarse a esa propiedad. Fue el único Lucio quien se quedó en esa sala, junto a los socios que celebraban su herencia y la muerte de don José. Se mantenía con la cabeza baja, pensando y pensando. Quién sabe qué pasaría por su mente. El velorio se llevó a cabo con los socios que se marcharon en cuanto vieron la oportunidad, y también el abogado. El padre que hizo la ceremonia, preguntó a Lucio si él era algún familiar. Él no decía nada, solo miraba el ataúd silenciosamente. Así fue también en el entierro, en medio de un día frío y lluvioso. Todo estaba hecho para despedir a don José de la misma manera de que él había vivido, de muy mala manera. Solo había 4 personas en aquel entierro: el padre, el abogado, el encargado de la tierra y Lucio. Nadie lloró. Lo estaban enterrando en una de sus propiedades, en el medio de un gigantesco campo sin árboles ni plantas. Habían sido órdenes precisas en el testamento. Y todas las joyas que poseía, y todo el dinero en efectivo que tenía en su cofre fueran enterrados junto con él. El campo se encontraba un poco alejado de la casa de don José, y no había ninguna vivienda cerca, para asegurarse de ningún robo. Todo era silencio y calma. La lluvia se intensificó, y el encargado de tapar el hoyo, lo hizo rápidamente para retirarse a su hogar. El abogado sacó un paraguas y se retiró también, junto con el padre. El único que quedó allí fue Lucio. Miraba y miraba la tumba de don José, cerrando los puños con fuerza. Mientras la lluvia lo mojaba, él haría algo, de eso no había duda.
Pasó un mes luego de la muerte de don José, y nadie lo volvió a mencionar, fue olvidado de todas las maneras posibles, en la ciudad nadie lo recordaba, y sus empleados habían encontrado nuevo trabajo en otras casas y demás quehaceres. Pero había alguien que no olvidaría jamás lo que le hizo don José. Esa persona que no dejaría el pasado tan fácilmente, que hora tras hora en el velorio y en el entierro de don José, iba alimentando su sed de venganza y sus ganas de hacer justicia para él mismo. Lucio, no podría dejar las cosas así. Sería el único que iba a darle su merecido a don José, aunque ya no estuviese en este mundo. Una noche muy oscura, se alistó para hacerlo. Le pidió prestado a su padre, una pala, una lámpara, un alicate y un martillo. Todo formaba parte de un plan de venganza, se alistó y partió a escondidas hacia el campo de don José. La noche estaba siendo muy fría, las estrellas brillaban en el firmamento y las heladas eran muy fuertes. Se puso un abrigo para no pasarla mal. Caminó una hora, pasando de largo por la casa abandonada de don José, y llegando hasta el campo alejado, que se veía muy solitario y triste. Alumbró con su lámpara en varias direcciones hasta encontrar la tumba de don José. Allí está, prosiguió a cavar, y cavar. Casi 2 horas cavando hasta llegar al fondo, trajo todas las cosas que guardaba en su mochila y las puso en el hoyo, y siguió cavando. Entonces tocó algo duro, era el féretro, sacó toda la tierra y dejó al descubierto el ataúd del miserable de don José. Utilizó el martillo y el alicate para abrir el ataúd. Con mucho esfuerzo lo logró, y un hedor espantoso se sintió al dejar al descubierto el cadáver del miserable. Notó que el cuerpo estaba más descompuesto, en realidad ya solo eran huesos, y le pareció muy extraño que se fuese a descomponer tan rápido. Los huesos lucían secos y polvorientos, no puedo creerlo, dijo Lucio. De todas formas se puso manos a la obra, y empezó a extraerle todas las joyas que pudo. Sus bolsillos se llenaron de joyas, encontró el cofre debajo del cuerpo antes del fondo del ataúd. Abrió el cofrecito, y encontró mucho dinero en efectivo. Guardó el cofre y las joyas en su mochila, y se disponía a salir, cuando notó un anillo en el dedo de la mano huesuda derecha del cadáver. Era un anillo precioso, que siempre usaba en vida, y por nada del mundo se lo sacaba. Te sacaré hasta lo último que tengas, viejo avaro, porque no es justo lo que me hiciste, ahora verás. Dijo, y con ayuda del alicate empezó a forzar el hueso para que se diera el anillo, mucho esfuerzo tuvo que ponerle. Pero finalmente de un tirón fuerte logró arrancarle el anillo. En ese entonces, el frío extremo volvió y todo se tornó oscuro. El cadáver de puro hueso se levantó y quedó sentado viendo a Lucio, él estaba congelado del miedo y del terror. Lucio se hizo para atrás, el miedo lo invadía. El cadáver comenzó a girar la cabeza a 360 grados, y daba vueltas y vueltas. Entonces se detuvo, y vio a Lucio. Te maldigo, maldito traidor. Morirás como un miserable dentro de 2 días a esta hora. Prepárate, porque nos veremos en el infierno. Dijo esto señalando a Lucio, entonces se desarmó como si un rompecabezas se trataba, el cráneo rodó por el ataúd hasta el extremo final, en el que se mantenía Lucio. Lucio temblaba del horror y de la amenaza recibida por el difunto. Vio al cráneo, y oyó la voz verdadera de don José decir: Ayúdame. Ayúdame, por favor. Esto le pareció raro a Lucio, tomó rápidamente la mochila y las joyas. Y salió a toda velocidad del hoyo, dejando el cadáver destruido y la tierra removida. Corrió y corrió hasta dejar todo atrás, llegó a casa de sus padres, quienes se encontraban durmiendo, y fue a su habitación. Aún seguía temblando y el corazón le latía a 1000 por hora. Revisó su mochila para sacar las joyas y el cofre, pero se dio con la ingrata sorpresa de que no había ningún cofre, y ninguna joya. Lo único que quedó fue el anillo del difunto. Además de ello no encontró nada más. Pero si estaba bien cerrada, es imposible que se me cayera todo. O tal vez todo sería producto de su imaginación y miedo a ser descubierto, pensó Lucio. Y además ese miedo y la amenaza recibida, lo acribillaban de nervios. ¿Moriré en 2 días? Se preguntaba, tanto habrá sido el cansancio que se quedó dormido en su cama.
Despertó una hora después, a causa de un ruido muy fuerte en la ventana. La noche seguía. Vio a su ventana que podría estar causando ese ruido, y vio a don José parado allí. No era su cadáver de huesos, era el que conoció, pero lloraba sangre y le apuntaba con el dedo en el que tenía el anillo. Morirás en 2 días. Recuérdalo, te queda menos tiempo. Prepárate porque morirás de una manera horrible. Lucio, morirás. Lucio se tapó la boca para no gritar, porque fue tanta la impresión que eso era lo único que deseaba en ese entonces. Vio a la figura en la ventana desvanecerse lentamente hasta desaparecer por completo. Se metió a toda velocidad debajo de las sábanas de su cama, y estuvo así por varios minutos hasta que se quedó dormido por completo. Tuvo un sueño bastante extraño. Estaba trabajando nuevamente en la casa de don José, y era el único allí, nadie más estaba, solo él habitaba esa casa. En el sueño estaba limpiando la entrada principal de la casa, y vio llegar en un auto lujoso a don José. Lucía muy vivo y joven. Bajó del vehículo y se dirigió hacia la casa, pasó de largo hasta la puerta sin mirar a Lucio. Lucio tenía una escoba con la que barría, y mientras miraba a don José entrar a su casa, una mano tocó su hombro y volteó deprisa y era el cadáver de don José. Ayúdame. Ayúdame por favor. Fueron las palabras que repetían una y otra vez, en su oído. Despertó de golpe, y se halló en su cama, con la luz del día en pleno. Se levantó preocupado por su vida, y por la de sus padres. Ellos se habían ido temprano a trabajar, ya eran las 9 de la mañana. Decidió buscar en su mochila, para encontrar alguna joya o algo. Pero nada, no había nada. Entonces vio un papel al fondo de la mochila, era lo único que había quedado de todo. Tomó el papel y lo leyó. Era un contrato de vida, uno muy extraño, era la letra de don José, pero la fecha era de hace más de 30 años. Esto le pareció muy extraño a Lucio, quien notó que en la carta decía: al Señor de las Tinieblas, le entregaré mi alma en vida, hasta el día que muera y aún después de ello, a cambio pido la ayuda para que la envidia contra mi familia termine. Prometo cumplir con lo establecido por sus condiciones, firmado don José del Monte. Entonces se dio cuenta de que don José había vendido su alma, pero ¿por qué cambió tanto, si ese entonces pretendía ayudar a su familia solamente? Dio la vuelta al papel y había una nota, que decía: como garantía de que cumpla su parte del trato, don José le pido que use este anillo, como sello de garantía. Se firma el pacto en la montaña de la sal. Lucio entendió gran parte de lo que debía hacer, debía solucionar todo antes de que caiga a la segunda noche y muera como lo predijo el condenado. Alistó sus cosas en su mochila, y se dirigió hacia el Monte de la Sal, que quedaba a unos 8 kilómetros de donde él vivía, estaba situado al otro extremo de la ciudad y en sus afueras. Emprendió el viaje, llevó su chaqueta en la que metió el anillo y la nota en uno de sus bolsillos. Atravesó la ciudad y se puso en camino de aquella montaña, seguro de que algún secreto guarda, y que podría solucionar su problema. Caminó hasta llegar la noche, porque siempre le tocaba ir de noche. El cielo estrellado de aquella noche, le hacía pensar de que en verdad podría morir y nunca más ver lo bello de este mundo. Preocupado por lo que pasaría, continuaba caminando por esa ruta de camino despoblada, sin ningún sonido a excepción de sus pisadas y el cantar de los grillos. Y lo único que iluminaba era la luz opaca de la luna. Se sentía asustado y observado, entonces encontró la montaña. Tenía un aspecto rojizo, el color de la roca era naranja, y sus tierras rojizas. Sintió miedo al acercarse poco a poco a la montaña. Observó una entrada hacia ella, sacó su lámpara para alumbrar el interior, y se adentró a la cueva que daba a las entrañas de la montaña de la sal. Se preguntaba por qué la llamaban así. Mientras recorría su interior, descendiendo poco a poco, oía voces y lamentos por todas partes. Pero nada era más importante que salvar su vida. Encontró varias máquinas muy antiguas que extraían sal de la roca, entonces entendió por qué llamaban así a la montaña. Siguió avanzando y el frío era cada vez peor, entonces halló una cueva dentro de la montaña. Seguramente hay algo ahí, dijo y entró a la cueva pequeña. Dentro encontró algo que tal vez no se esperaba.
Alumbró bien y había como una especie de altar, y alrededor de ello un estanque lleno de sangre. Ese altar estaba manchado con huellas de sangre también, y alrededor de la cuevita había cientos de velas apagadas. Decidió encenderlas para alumbrar mejor el ambiente. Encendió solo una y automáticamente las demás se encendieron por arte de magia. El lugar era un santuario del mal, donde aparentemente se rendía homenaje a Satanás. Lucio estaba muy pero muy asustado, porque las voces detrás de él, a lo largo del interior de la montaña gritaban sin parar. Pero no sabía qué hacer. Entonces aparecieron delante de él, dos figuras. Pero eran idénticas, porque de las dos figuras una era Don José en sus años lúcidos, y el segundo era el Don José viejo que gritaba y regañaba a todo el mundo y un avaricioso sin límites. Mientras las velas alumbraban ese lugar, la primera figura del José joven, le dijo: Lucio, aléjate de aquí o quieres morir. Si lo haces ya no morirás mañana. Hazlo y aléjate de aquí. Llévate ese anillo, es un obsequio para que no digas nada a nadie. Vamos, vete, largo de aquí, y serás recompensado. Lucio apretó el anillo dentro de su bolsillo, listo para irse por la amenaza de la entidad. Pero entonces la segunda entidad o figura, la que era Don José de viejo, habló. No te vayas, ayúdame por favor. Te necesito, muchacho, sin ti no seré libre jamás. Ayúdame por favor. Lucio no sabía qué hacer, si marcharse y dejar todo, o quedarse a resolver algo. O a morir en ambos casos, no sabía qué hacer, estaba confundido y más que eso hecho un manojo de nervios. Entonces ambas entidades discutieron entre sí. El viejo decía que lo traicionó y que lo engañó, el joven decía que se lo merecía y merecía todo lo malo que le sucedió, y se lanzaban muchas acusaciones. Entonces Lucio interrumpió, casi temblando y al borde del desmayo. ¿Qué quieres que haga? El viejo entonces dijo: Coloca el anillo y el contrato sobre el altar, mójalos con la sangre que hay alrededor y luego golpéalo con una roca, muy fuerte. Lucio obedeció, pero cuando colocó el anillo en el altar junto con el contrato, muchos espectros aparecieron detrás de él, que venían de todas partes del interior de la montaña, y estaban impidiendo de que se moviese. El José joven reía sin parar, mientras que el viejo intentaba que no entren aquellos espectros. El joven repetía de que si lo hace morirá, y toda su familia también. A Lucio ya no le importaba nada más que terminar toda esta pesadilla, y como no podía coger la sangre que había alrededor del altar, se cortó el dedo con el contrato y dejó caer su propia sangre en el anillo. Entonces el José joven dejó de reír, mientras Lucio tomaba una roca y la golpeaba con todas sus fuerzas. Un sonido estruendoso salió de aquel anillo, mientras iluminaba todo el lugar con una luz blanca que fue tornándose negra, hasta que las velas se apaguen. Entonces todo se calmó, y el silencio se apoderó de todo el lugar. Todo estaba oscuro. Rápidamente Lucio se levantó y encendió un fósforo para prender las velas que había, mientras oía dos gemidos detrás suyo. Logró encender la vela y luego todas se encendieron, vio a todos lados a ambas figuras, y el Don José joven se evaporaba como niebla. Mientras que el viejo se convertía en joven, y permanecía como espectro. El otro terminó de evaporarse en el vacío, deseando la muerte a Lucio, mientras que el otro seguía allí. Lucio aún tenía miedo, y entonces el espectro del recientemente convertido joven José habló. Muchas gracias, Lucio, me has librado de una condena eterna. Lamento que mi yo maldito te haya tratado tan mal, lo siento en verdad. Te contaré la verdad por ser tú quien me salve. Verás, cuando tenía poco más de 30 años, tuve problemas con mi familia. Nosotros habíamos forjado una exitosa empresa, que nos proveía de buenas comodidades, todo lo hicimos honradamente y sin perjudicar a nadie. Pero eso despertó la envidia de toda la ciudad, y todo el pueblo. Nos comenzaron a difamar, a insultar y a humillar. Casi matan a mi hermana, y casi destruyen mi hogar. No sabía qué hacer, así que un viejo brujo me dijo que la única opción sería la de vender mi alma, por tranquilidad. Desesperado por ver tranquila a mi familia, lo hice. Hice el contrato aquí, con el mismísimo Señor de las Tinieblas hace más de 30 años.
Nunca debí de haberlo hecho, ya que él es un traidor y un mentiroso. Al principio, luego de firmar la venta de mi alma, todo mejoró. Las acusaciones y la envidia terminaron. Pero poco a poco, al usar el anillo de garantía que me dio el diablo, todo empeoraba conmigo. Mi carácter fue haciéndose terrible, era malo, desconsiderado y un avaro total. Así fue como mi familia fue alejándose de mí, mis padres murieron finalmente, y es donde todo fue de mal en peor. Mi familia, al querer estar lejos de mí, murieron en un accidente en el camino por el cual huían de mí. Me quedé solo completamente, y mi carácter fue empeorando más y más. Ya me había convertido en un desgraciado total, lo lamento si te causé daños a ti o a tu familia. Ahora debo ayudarte, recuerda que todas las acciones merecen un castigo. Si vas hacia la salida de la montaña, cientos de espectros que como yo fueron engañados, te matarán y nadie nunca jamás te encontrará. Te ayudaré a salir, impediré que ellos te maten. Pero debes correr, si lo haces y sales vivo aprenderás algo muy valioso. ¿Estás listo?, preguntó don José. Lo estoy, dijo Lucio, tomó todas sus cosas y salió corriendo por la cueva, y luego a la gruta que daba a la salida. El espectro de don José cumplió su compromiso y lo defendió de las miles de almas que intentaban matarlo, y finalmente llegó hasta la salida. Y salió de la montaña. Detrás venía el espectro de don José. Al fin salió de toda esa pesadilla, y se había hecho justicia. Lucio se sentía más tranquilo y en paz por lo que había sucedido, entonces pasando cerca de un barranco de mediano tamaño, pasaban y Lucio preguntó al espectro de don José, ¿de qué haría ahora que está libre? Buena pregunta, dijo el espectro y cambió totalmente de cara, su cara ahora tenía el gesto de ira y odio. Empujó a Lucio por el barranco, Lucio rodaba y rodaba mientras en su cabeza venían imágenes de la venganza que tomó sobre un muerto y que eso estaba mal, por eso tal vez estaría pagando con su vida. Cayó al fondo y perdió el conocimiento, todo se oscureció. Entonces abrió los ojos, no sabía cuánto tiempo había transcurrido, y despertó en su cama. Cómo habría llegado hasta allí, ni él mismo lo sabía, pero pronto descubriría la respuesta. Vio su mochila al borde de su cama, y sobre ella una nota que decía: Hola Lucio, mil disculpas por haberte empujado a ese barranco, pero te dije que aprenderías algo valioso. Ahora sabes que la venganza no es buena, y que deberías seguir siendo como eres. Tú, una persona noble de buen corazón, no debe caer en las manos del odio ni del rencor. Sigue adelante. Ahora aprendiste la lección, muchas gracias por liberarme, ahora podré descansar en paz junto a mi familia. Te dejo una pequeña recompensa por la ayuda que me diste, y ya sabes. Nunca juegues con el demonio, es malo y traicionero. Hasta la próxima vida, Lucio. Lucio revisó su mochila y dentro estaba el cofre, repleto de dinero en efectivo que le sería de mucha ayuda. Esa es la historia que me contaron hace poco, y déjame decirte que fue mi padre quien me la contó. Y mi padre. Bueno, él se llama Lucio. Buenas noches a todos. Mira detrás de ti.